Vox Comunicaciones. Proyecto apoyado por el programa Viraliza de Fomento a los Ríos. Bienvenidos a Impulsa los Ríos, un espacio que resalta la fuerza emprendedora de nuestra región. Aquí descubriremos historias de innovación, creatividad y transformación, porque creemos en el poder de las ideas, en el valor de quienes se atreven a innovar y en la importancia de visibilizar a quienes hacen la diferencia. Acompáñanos a conocer a emprendedores que están dejando huellas, impulsando el cambio y generando impacto en nuestra comunidad. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido la inquietud de hacer compostaje, pero no hay espacio, no saben muy bien cómo, dónde lo dejan? La verdad es que no parece ser una idea tan simple de realizar al interior de un hogar, y si es pequeño, si es un departamento, y uno empieza como con varios cuestionamientos. Bueno, yo les quiero decir que alguien ya pensó en eso, no solo lo simplificó, sino que además tiene planes que se adecúan a cada uno de ustedes porque los va a retirar a su casa. Les pasa un elemento, un contenedor o una bolsa biodegradable, ustedes lo juntan ahí, se olvidan del tema y los pasan a recoger. No solo eso, sino que además en este afán u objetivo de vida de cuidar el medio ambiente, dijeron, oye, la recolección no la podemos hacer en un vehículo que contamine. ¿Dónde lo hacen? En bicicleta. Nuestros invitados del día de hoy, Gleta Compostera, y está con nosotros su fundadora, Claudia Pérez. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy bien y muy contentos de estar acá participando de esta oportunidad. Gracias a ti por estar con nosotros y, por supuesto, lo primero, ¿por qué dijiste tengo que crear Gleta Compostera? ¿Qué viste en tu entorno que tu cabeza dijo hay que crear una solución? Y esta va a ser. ¿Cómo llegaste además a eso, a la solución? Mira, la verdad es que era algo que ya yo estaba viendo que se estaba dando a nivel nacional, pero se dio justamente en un momento de mi vida en el cual estaba esperando a mi segundo hijo. Yo tenía al Alonso en mi guatita cuando empecé a ver mayor información en los medios respecto a la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Y al estar embarazada eso me hizo ruido, me hizo un clic, ya que empezaron a haber más estudios que nos ponían plazos, ¿no? Me decían, en 30 años más, si no cambiamos nuestros hábitos, quizás qué calidad de vida vamos a tener. Y yo justamente estaba embarazada con 30 años y con mi hijo en mi guatita y diciendo, chuta, 30 años significa la edad que tengo yo ahora y la edad que va a tener mi hijo en un futuro. Y decía, ¿qué calidad de vida le voy a dejar a mi hijo? Y ahí como que me hizo clic. Y dije, no puedo esperar que el resto haga las cosas por mí, quiero aportar desde nuestra familia y comenzamos a hacer compostaje en la casa. Y haciendo compostaje en la casa nos dimos cuenta del volumen que significan los residuos orgánicos. Y ahí comenzó todo, fue básicamente la motivación de dejar un futuro mejor para las siguientes generaciones. Pero ¿cómo pasó esto desde hacerlo en tu casa, comenzar a leer, me imagino buscar en internet qué hacer, hasta ya empezar a retirarla del vecino, por ejemplo? ¿Cómo das ese pequeño paso? Claro, mira, lo empezamos a hacer en casa. Ya, Gracias a esa práctica nos dimos cuenta del volumen. Como para los que no saben, los residuos orgánicos son más de la mitad de los residuos totales que generamos en nuestro hogar. Es decir, mucho. si nosotros generamos una bolsa, la mitad de esa bolsa corresponde a residuos orgánicos, que son vegetales, el vegetal Sí. que nos alimenta, ¿no? La cascarita del tomate, la cascarita de la palta, de la Del manzana, huevo. del huevo, exacto. Todo eso se junta y es más de la mitad de los residuos totales que vamos sacando semana a semana. Entonces, eso me hizo mucho ruido. Decía, chuta, si generamos este volumen en nuestro hogar, o sea, multipliquémoslo por la villa, por los vecinos, por la ciudad, por el país. Y así empezó a explotar un poco mi cabeza y decía, chuta, no sirve mucho que lo hagamos solo nosotros, hay que motivar a más gente. ¿Y cómo motivamos a más gente? Resulta que tengo una hermana de Santiago que ella estaba comenzando, ya tenía una empresa instaurada en Santiago que se llama La Lombriz Compostera y hace mucho tiempo ella me venía diciendo, ¿por qué no hacemos esto en Valdivia? ¿Por qué no hacemos esto en Valdivia? Yo en ese entonces trabajaba en el sistema, era parte del Banco Santander, trabajaba como cajera bancaria
Estuve ahí por 7 años, y ahí comencé con la cleta, de hecho, que tenía doble turno, un rato en el banco y después me subía a la bicicleta o iba a cuidar a los niños a la casa y mi pareja hacía la recolección. Y empezamos tanteando terreno de a poquito entre los vecinos, entre los conocidos, los familiares y así generando un mayor impacto. Esa era nuestra visión. Y bueno, claramente mi hermana tenía este emprendimiento ya instaurado y ya conocía un poco cómo era el modelo de negocio, pero yo decía, siempre podemos hacer un poquito más, ¿no? ¿Y cómo agregamos algo innovador que pueda ayudar a un poquito más al planeta? Y ahí fue cuando dije, no, hagámoslo en bicicleta, porque estamos en una ciudad pequeña, súper pedaleable, no es como Santiago. Entonces Claro. ahí decidimos hacerlo en bicicleta. Yo la verdad es que si les soy sincera, yo antes no pedaleaba tanto. Ahora ahora mis conocimientos en bicicleta son mucho mayores y ya amo, la movilidad sustentable, creo que es el futuro. Y bueno, ahí nació todo, pues empezamos de a poquito, desde la familia, obviamente al principio fuimos mercado negro, hay que decirlo, porque uno no puede llegar y lanzarse a la piscina, ¿no? Pero lo llegamos a formalizar, gracias a un Cercotec, un Semilla Emprende, que postulamos porque, claro, al principio éramos un nicho pequeño y el carrito de arrastre eh, lo podía a las piernas, pero ya cuando empezamos a crecer, cuando ya llegó la pandemia, las personas habitaban más sus hogares y se daban cuenta del volumen que eran los residuos orgánicos y empezó a crecer la comunidad cleta compostera y ya no eran 10 bolsas, sino que estaban siendo 20 bolsas y la ruta se hacía pesada. Entonces, Claro. ahí llegamos a postular al Cercotec, al Semilla Emprende, y gracias a eso pudimos adjudicarnos 2 carros con asistencia eléctrica. Es decir, el triciclo, la rueda de adelante, tiene un motor y uno Ya. aprieta el acelerador en el manubrio de la bicicleta, y eso te ayuda a llevar todo el peso que conlleva, recoger 20 hogares, 20 bolsas, que en promedio son 5 o 6 kilos por bolsa. Hay Wow. hay claramente familias que tienen mayor, miembros en su hogar y claramente esas bolsas son mucho más grandes, pero hay otras que son más chiquititas y eso mismo es lo que comentabas tú al comienzo, que vamos adaptando, los planes que tenemos en base a también a la familia. Este Y botón así es como ponerle turbo al vehículo. sí, de hecho, ahora tenemos esos carros maravillosos, uno ni transpira, uno no se cansa tanto. Ay, qué maravilla. Ujú. Claudia, vamos con este paso a paso que me gusta. Cuando ya tú empezaste en casa, partiste primero con la familia, pero después de esto hay que empezar a masificarlo, porque hay que ofrecerlo, evidentemente. Estamos hablando de un negocio. ¿Cómo se ofrece? ¿Cómo se vende? Porque aquí yo creo que hay un trabajo de evangelización. Tienes un negocio, pero tienes que a la vez ir educando. Entonces, ¿cómo es tu speech o cómo te acercabas a la gente? ¿Cómo le decías? Me imagino que además cuando te veían en la bicicleta con este par de bolsas te preguntaban, ¿cómo abordas tú la temática? ¿Cómo les instas a decir, oye, tu basura se puede transformar en abono? Claro, mira, la verdad es que el crecimiento de la atleta se ha dado bastante natural. Me cuesta mucho desde un comienzo ver a la atleta como Ya. un negocio, siempre lo he pensado como muy Ah, corazón verde, como muy por la temática más medioambiental más que por negocio, y por eso que en muchos programas de apoyo a emprendedores me retan, pero en me realidad imagino. en realidad se ha dado naturalmente y nuestro mayor canal de difusión son las redes sociales. Creo que hay que tomar ese medio de comunicación que se ha masificado y que se ha utilizado bastante, sobre todo por las futuras generaciones, por los más jóvenes, por decirlo así, que son los que igual están más interesados. En base a nuestra cartera de clientes también vemos que son más jóvenes los que nos contratan, si bien igual hay adultos mayores que están preocupados por dejar un mejor futuro para sus nietos, Mira, mayormente son adultos jóvenes el que está más educado ambientalmente, por decirlo así. ¿Ya? claro. Pero nuestro medio de comunicación es básicamente el Instagram, el Facebook y bueno, lo que dices tú, hay mucha gente que se nos acerca, sobre todo dentro de los sectores que ya abarcamos, el que se acerca porque lo parece innovador, ¿no? Le parece Claro. innovador el carro que tenemos y se acercan a preguntarnos, de repente piensan que vendemos algo y ahí vamos comentándole un poco. Y lo otro que también ha pasado mucho ha sido que
hay comunidad cercana. Yo también trabajo mucho con los humedales gracias al lugar donde vivo. Soy partícipe de un comité ecológico y ahí han ido haciendo redes y han ido buscándonos comunidades para postular a los fondos municipales, del gobierno regional, cosa de ir sumando más información en la comunidad también de lo que implica hacer la gestión del residuo orgánico y lo importante que es. Entonces, yo veo actualmente que hay harto interés por la comunidad de integrar esta práctica. Si bien, claro, nosotros cobramos una suscripción mensual, esa ha sido la forma que yo he encontrado de poder llegar a todo el mundo, porque siempre que desde que comencé la Cleta me gustaría que todos tuviesen la posibilidad de reciclar el residuo orgánico. Está bien, yo sé que es todo un negocio, que yo también tengo que alimentar a mis 2 hijos, Sí. eh, pero me gustaría que todos tengan la posibilidad, independiente si tienen el poder adquisitivo de pagar una suscripción. Y gracias a estos fondos municipales hemos logrado, por ejemplo, el año pasado hacer un fondo de medio ambiente junto con la Junta de Vecinos número 78 de la Villa 2000, cercana al sector de Angachilla, con la cual le entregamos composteras a 20 vecinos y lo que ¿Ya? propuse ahí un poco hacer un programa de acompañamiento también. Porque hemos visto mucho también que se entregan muchas herramientas, pero la gente tiene mucho desconocimiento en el proceso. Pasa que a lo largo que uno va integrando este hábito, porque es un hábito, hay que integrarlo poco a poco, no puedo tener esa ecoansiedad y querer reciclarlo todo, te va a ir mal, no recomiendo eso. Estamos de a uno, si quiero reciclar las latas, ya integré en mi hábito diario el poder reciclar correctamente la lata, check, puedo avanzar con otro, agrego el plástico o el orgánico, pero vayan de a poco, porque no sirve mucho, no queremos personas desertando y queremos también que se haga correctamente, porque reciclar mal no es barato, por decirlo así, para la empresa que Mm. recibe ese reciclaje. Hay mucha mano de obra de por medio y eso aumenta los costos y no queremos más empresas desertando en el reciclaje porque tenemos mucho que reciclar. Em, entonces, como te iba diciendo, hay varias formas en que hemos llegado a la comunidad y veo interés también en ellos en querer capacitarse, en querer saber cómo hacer la técnica del compostaje o del vermicompostaje. Y de esa forma hemos logrado llegar a través de los fondos municipales o del gobierno regional para aquellas personas que más vulnerables y que no tienen el poder adquisitivo de pagar nuestros planes. Qué buena idea esto de enseñar, de informar, de acompañar, porque, y me encantó también tu concepto de ansiedad. Tengo ansiedad. Ansiedad. Bueno, a mí me pasó hace muchos años, ¿sí? Que reciclaba todo, todo, todo. Vivía además en una comuna donde pasaba una vez a la semana un camión solo de reciclaje. Y mi basura, mi contenedor era el más grande de toda la comunidad, claro, porque yo reciclaba todo. Y a medida que fui leyendo, ahí me fui dando cuenta que, claro, no todo se recicla. Y en esto, en lo que tú haces, Claudia, es más fácil, ¿no? Para compostaje, porque uno entiende que son las cáscaras, los residuos y que ahí no tiene que ir ninguna otra cosa más. ¿Hay más complicaciones o igual enseñarle a la gente es importante? O a lo mejor a nosotros hay algo que no sabemos. Claro, mira, en el día a día nos pasa también cuando llegamos al proceso posterior al retiro, porque esto también tiene ¿Ya? una cadena, ¿cierto? Nosotros pasamos al hogar, es el hogar el que se encarga de hacer la separación correcta en el hogar. Por lo tanto, Ajá. también es importante que nuestros cletacomposteros integren a toda la familia. Me pasa que llegan de repente cucharas, llega De mucho plástico, me imagino. pelador de papa, también llega mucho, Mm. Ah, porque se fueron entre el medio. el el pote del yogur o de la jalea, Ah, también, lo que me llega comúnmente, son el resto del arroz o el resto de los porotos, que esas son cosas que tenemos que ir haciendo un acompañamiento al nuevo suscriptor que va llegando, porque si bien hay técnicas que pueden aceptar todo tipo de productos, pueden ser cárnicos, lácteos, nosotros no aceptamos esas comidas porque aumentan los vectores. ¿Qué vectores tenemos que evitar nosotros en el compostaje o en el vermicompostaje? Son las moscas, las hormigas y los ratones. claro. Em, entonces, claramente, una comida preparada va a traer estos vectores, sobre todo por los olores, y entonces ahí también le tenemos que hacer un acompañamiento y una educación a esos suscriptores en qué cosas pueden agregar y qué cosas no se pueden agregar.
¿ya? Eso es básicamente como el error más común que llega a la atleta compostera, como las comidas preparadas. Em, Eso, básicamente. Ya, Pero por lo general se puede compostar muchas cosas. Básicamente todas las cáscaras de los frutas o verduras, claro. También pueden ser algunas semillas que se hayan pasado como ya tengan fecha de vencimiento. Me han preguntado mucho por garbanzos, cuescos, por ejemplo, también me preguntan mucho. Corontas de choclo, que ya pasó la época de los choclos, pero también eso se puede agregar. De hecho, son un excelente hotel para las lombrices. A las lombrices les gusta mucho mira, casitas y poner a sus claro, huevitos ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, bueno, y cosas que no se pueden agregar son como, dependiendo del tipo de compostaje que se vaya a hacer. En mis talleres siempre recomiendo que, por ejemplo, los cítricos, es una pregunta que siempre nos hacen, el limón, los pomelos, las naranjas, ¿se pueden eso agregar? no. La verdad es que no, porque, Ah, ayudan a aumentar la acidez, pero hay técnicas en las cuales, podemos agregarlas. ya, También va a depender del consumo, eso es lo que siempre digo yo, o sea, si yo tengo un cumpleaños, si voy a hacer un pay de limón y voy a hacer pisco sour, voy a hacer mojito para recibir a mis invitados, claramente esa semana voy a tener un sobreconsumo de limón, y si lo claro, echo en mi compostaje se me va a acidificar mi preparación. claro. Entonces, claramente esa semana no voy a ingresar el limón, pero si consumo un limón a la semana, no le va a hacer tan mal, ¿ya? Ahí hay que ir solamente ir controlando parámetros como la acidez o la base, ¿ya? Ah, ok. Y Claudia, ujú, y en lo concreto, esto, expliquémoslo bien, estoy en mi casa, tú me entregas a mí, es como un tambor, y también leí que pasabas bolsas biodegradables. ¿Es exacto. por, da lo mismo, depende de algo o es para ir simplemente acumulando? No, mira, en realidad, netamente por la logística de retiro, nosotros Ok. decidimos hacer el retiro en la bolsa para que sea más limpio y más cómodo. Ah, El contenedor de acopio, que es de 23 litros y con tapa, lo dejamos y se lo entregamos al cliente, entonces es el cliente el que se hace cargo de hacer el aseo sanitario correspondiente. Ahí depende del suscriptor, del lugar donde viva, decide si dejar afuera el contenedor o la bolsa, ya para el y día eso se de... transporta a la bolsa y ustedes se la llevan y el cliente Exacto, se queda con el tambor. Ya. sí, exacto. Pregunta, ¿cómo se hace para, pensemos en un retiro cada 2 semanas? ¿Hay que hacer algo especial, algo distinto o hay una característica distinta de ese tambor para que no se genere algún tipo de mal olor durante estas 2 semanas? Porque me En imagino que son esas las preguntas que te hacen. Exacto, sí. En realidad, nosotros para los retiros quincenales recomendamos agregar más material seco. ¿Qué materiales también puede ser integrado? Ahí, mira, una buena pregunta. A ver. Los cartones, hojas secas, pasto seco, eso también se puede compostar y sobre todo para los retiros quincenales nos ayuda mucho para ir absorbiendo esos líquidos que genera la descomposición del residuo orgánico en estas 2 semanas, ¿ya? De hecho, la técnica del compostaje siempre la explico en mis talleres, es cómo hacer una torta. Entonces, ir agregando Ah, material seco nos ayuda a ir haciendo estas capas diferenciadas de orgánico, seco o materia verde y materia café, que nos ayuda a, sobre todo, compensar también olores y hacer una mezcla correcta entre el nitrógeno y el carbono, que es lo que se hace en el compostaje. Entonces, sí, para los retiros quincenales nosotros recomendamos acopiar directo en el contenedor, no poner la bolsa en el contenedor antes del retiro, porque las bolsas también son compostables. Al contactarse con el líquido del residuo orgánico claro. empiezan su degradación. Entonces nos pasaba mucho que los clientes levantaban la bolsa, ¡oh, se me rompió la bolsa! Y ocupan doble bolsa. Entonces, para evitar eso, a los clientes del retiro quincenal les recomendamos acopiar directo en el contenedor y el día del retiro vertir en la bolsa y ahí sí nosotros retiramos la bolsita intacta, sin hoyitos que produzcan esta derrame de líquidos o de residuos orgánicos por la calle. Em, Eso. Ya. Las bolsas son compostables y son de nuestros amigos de Biovac, que son como las mejores del mercado. Tienen certificaciones y como te decía, aquí lo que busca la atleta es no generar residuos y por lo mismo decidimos tener estas bolsas que son compostables que se integran también en el proceso. O sea, aquí no se generan residuos. ¿Son ustedes dos, tú y tu pareja, quienes hacen la recolección?
Sí, actualmente estoy yo y mi pareja. Él está Ya. recolectando y yo estoy en la parte más administrativa y de gestión. Ya, porque sabes que lo estaba pensando como una oportunidad de trabajo. Por Ujú. ejemplo, realizarlo el mediodía en un trabajo que a mí particularmente me encantaría, que es pedalear, que es entregar además algún tipo de aporte, un trabajo en el que uno pueda dejar algo al mundo, aportar algo a la naturaleza. Así que cuando lo quieran ofrecer, yo creo que tienen hartas bondades Hemos para que la tenido más gente personas. funcione. Hemos ¿Ya? tenido personas que nos han apoyado en las rutas. De hecho, hemos llegado a ¿Ya? tener dos recolectores y un gestionador. El gestionador en el fondo es la persona que está recibiendo los residuos orgánicos y que hace toda la labor del compostaje y hace esta torta que te digo yo, que es la Sí. técnica del compostaje, o lo echa en en las camas de vermicompostaje, que son las camas de lombrices, ¿ya? Un punto súper importante que no he comentado en esta conversación Sí. es que nosotros trabajamos en alianza con la cooperativa Valdivia Sin Basura, que queda ubicada ahí en Las Ánimas. ¿Ya? Ellos son los que nos pasan el espacio para hacer la técnica del compostaje. La cooperativa Valdivia Sin Basura lleva harto tiempo trabajando en Valdivia en torno al reciclaje de la ciudad, y lo que plantea la cooperativa es generar un centro de educación medioambiental donde se puedan incluir distintas prácticas de reciclaje. Ahí está en formación. De repente nos cuesta un poco seguir avanzando con la COPE, pero de a poco se está volviendo a armar y teniendo más socios y activándose. ¿Ya? La cooperativa partió reciclando aceite. Nos hemos mantenido con la línea de aceite, yo encargada del área de orgánicos y hay otra persona que está encargada de un área de huerta. Ah, perfecto. Claudia, ¿cuánto es el proceso desde que ustedes ponen esta torta con los residuos que retiran, los gusanos ahí hacen su trabajo y ya tenemos este abono? ¿Cuánto tiempo pasa? Mira, la literatura habla de 6 meses, pero la verdad es que hay que llevarlo a la realidad local, ¿no? Vivimos en una ciudad donde llueve mucho, entonces hay Clima. temporadas, claro, temporadas que esto avanza muy rápido, como en el verano, que de esos 6 meses baja a 4, y en invierno como que este proceso se enlentece y tenemos que tratar de incorporar herramientas que nos ayuden a acelerar un poquito el proceso. Yo, de hecho, en invierno utilizamos las frazaditas de cartón, que es como usar como última capa cartón para poder mantener un poco más el calorcito. Lo que más necesita uno en el compostaje es la temperatura, entonces es Claro. importante, sobre todo en estas épocas de lluvia y de frío, a sumar técnicas que nos vayan ayudando a mantener esa temperatura. Entonces yo Ay, me diría que imaginé, entre te lo tengo 6 que a decir. 4 meses. Te lo tengo que decir, perdón, es que me imaginé a los gusanitos arropados ahí, Qué frío. preocupados. Claro, de que tengan calor, porque tienen que hacer el trabajo que es lo que necesitamos en realidad. Exacto. Em, con todo este abono que se genera, ¿qué es lo que pasa con él? Mira, nosotros dentro del servicio tenemos la retribución del abono a nuestros suscriptores. Actualmente lo vamos a entregar semestralmente, por esto que te digo que igual es un proceso Claro. relativamente lento, no es muy rápido. Y antiguamente entregábamos cada 3 meses, pero este año lo modificamos y va a ser semestral. La práctica nos va enseñando también cómo es mejor para todo el proceso de producción también. Y otro punto importante es que nosotros queremos comenzar a vender este abono. Eh, Preguntar. llevamos un par de años y todavía no lo hemos logrado como vender masivamente, sino que a conocidos, a los mismos clientes, ha sido como una venta al por menor, pero dentro de este año nuestro objetivo para una línea de venta de abono más grande. Por lo mismo también restringimos un poco la entrega del abono a los clientes y lo vamos a hacer semestral. Sí, claro, porque Un abono semestral. entre tanta ya entrevista relacionada con emprendimiento, yo vi ahí una oportunidad de negocio, entonces Mm. por eso te pregunté. Sí, Además que es entonces, como puro oro. exacto. Entonces tenemos dos líneas en el fondo en este proyecto. Una que es un servicio, que es el servicio de recolección para la gestión del residuo orgánico, pero también tenemos un producto que se genera, que es el abono y que nos permite también recuperar el suelo vivo, que es sumamente importante, sobre todo en nuestra región, que se ve bastante impactada por la acción de las forestales, y cómo podemos ir también recuperando la flora autóctona local.
Dejando un poco de lado este propósito que me encanta, que yo sé que te alucina y que te cuesta verlo un poco como negocio, cuéntanos toda esta parte latosa, donde tuvieron que ver dónde comprar las bolsas, dónde comprar los tambores, las bicicletas, cómo cotizar, toda esa parte, porque esto ya dejó de ser un sueño, algo entre la familia, a tener que ser una empresa y generar recursos y que funcione bien, además. Claro, ahí ha sido un tema de, como aprendizaje-error un poco. La verdad es que, como te decía anteriormente, hemos tenido equipo de trabajo, pero también me ha tocado tener que reducir el personal por, tomar malas decisiones. Entonces, ahí me ha servido mucho también, tomar capacitaciones como las que entrega el centro de negocio. En el fondo ahí va como, el autocapacitarse, el autoconocimiento para poder, ir, mejorando día a día en lo que significa llevar una empresa. Creo que ese ha sido el mayor desafío. De hecho, cuando, como les comentaba, yo antes trabajaba como cajera bancaria por 7 años en el Banco Santander y estuve casi 2 años trabajando en paralelo entre la Cleta y el banco, y decidí renunciar finalmente porque quería enfocarme en, ponerle toda la energía a este proyecto, porque me hacía mucho más sentido que estar trabajando en el banco, que era un mundo totalmente distinto, Claro, mucho más capitalista. Entonces, pero me vi el lado B de la moneda, ¿no? Como lo que significa tener que llevar una empresa, lo que significa tener que también ponerse objetivos. Y ha sido un aprendizaje, un aprendizaje muy, muy largo, pero ha sido interesante también ir, respetando también los tiempos. Yo soy mamá, tengo 2 hijos y gracias a esos 2 hijos es que nació la Cleta Compostera. Entonces también, hay que hacer un equilibrio también entre lo que es la vida, de madre, lo que significa emprender y llevar a mi sí, tercera hija, que le digo que es la Cleta Compostera. Entonces, porque para mí la Cleta es una hijo más, sí, hay que sí, cuidarlo y dedicarle el sí. mismo tiempo que le dedico a mis hijos. Entonces, ha sido así, un aprendizaje constante y a veces, se vuelve un desafío personal. Sí, ya lo creo. ¿Y Ujú. quién te ha ayudado en lo que yo te mencionaba de tener que decidir a qué proveedor comprar bolsas o los tambores o las bicicletas? ¿Cómo han resuelto ese tema? Eso ha sido básicamente gestión mía, eso es lo que me ha pasado también. Yo este proyecto lo comencé con el padre de mis hijos, pero en el camino, nos separamos, y he sumado también, a familia, y he ¿Ya? fallado en esa inclusión de la familia y tener que trabajar con un familiar. Y así la vida me ha propuesto varias veces tener que trabajar con vínculos afectivos, y en eso estoy, intentándolo y buscando también, algún socio, que me pueda colaborar en todas estas gestiones, porque también encuentro que si bien uno solo puede llegar al objetivo, lo hace mucho más rápido si es que está con una persona que lo Sí, acompañe. claro. Entonces, estoy en eso, como ahora tengo una nueva pareja y él está apoyándome y estamos tratando de llevar juntos la Cleta Compostera y haciendo esto mismo que me dices tú. Entonces, tener una mirada externa ha ayudado mucho a ir Claro. también, optimizando, los costos. De repente yo soy muy cuadrada y, por ejemplo, no sé, me cuesta de repente quizás tomar la decisión de dejar a mis, colegas de Biovac, que son las bolsas compostables que encuentro que son las mejores del mercado, pero si los costos no nos están dando, vamos a tener que buscar otro proveedor, y en eso Claro, estamos como analizando esas cosas. En este último tiempo he sumado también al equipo contable, que son, una contadora y su asistente, que están haciendo como la parte más administrativa de generar las facturas, las boletas y hacer las declaraciones de IVA mensualmente. Entonces ahí uno se va sacando labores y puede destinarle más claro. tiempo a esto que dices tú, ¿no? Hacer como cotización y ver cómo bajamos los costos, dónde encontramos un mejor proveedor, y así estamos, aprendiendo todavía. Y todo me imagino que a través de Internet, navegando, porque Exacto. cuando dijiste, a ver, necesito estos tambores, ¿quién los Ujú. vende? ¿De dónde los saco? Internet. Exacto.
Sí, sí, hay un tema también porque siempre hemos pensado en la Gleta Compostera que esto deberíamos tratar de potenciar la economía local. Entonces siempre he tratado de priorizar el tener proveedores acá en Valdivia, cosa de no tener que pagar el envío, pero muchas veces el costo es mayor acá. Ese es el tema. Ah, Hemos tratado de hacer algunas colaboraciones. em, Como con empresas que hagan reciclaje de plástico y generar, imagínate, contenedores de plástico reciclado. Pero ahí estamos en conversaciones todavía con algunas empresas locales para ver si es que logramos eso, potenciar la economía local y que nuestros insumos los compremos aquí mismo. ay, ojalá. Ojalá, Ujú, porque así se potencian entre todos y hacemos este círculo virtuoso que tanto nos exacto. gusta. Sí. Eso sería lo ideal. Claudia, ¿por qué se habla de este modelo de triple impacto? ¿Qué es? ¿Cuáles son los beneficios? Mira, nosotros proponemos hacer un triple impacto ambiental porque, uno, retiramos los residuos orgánicos y eso significa que lo estamos transformando en abono y estamos colaborando en que esos residuos no lleguen al vertedero que ya sabemos que actualmente está colapsado. Dos, hacemos ese retiro en bicicleta. Nuestra propuesta es ser CO2 neutral, no emitir gases de efecto invernadero en el retiro y por eso que un pilar fundamental es la bicicleta en la dieta. Y tres, proponemos también que en base a todos nuestros suscriptores, nosotros hacemos una actividad de reforestación anual. Es decir, por cada suscrito nosotros plantamos un arbolito anualmente. Eso también va porque, a ver, vivimos en Valdivia, es una ciudad muy lluviosa y hay momentos como el periodo que se nos viene ahora, que es invierno, en los cuales sí utilizamos el vehículo para algunos retiros. Los días de temporal es muy riesgoso para el recolector hacerlo en bicicleta. Entonces, en esa instancia nosotros utilizamos o sea, el auto. Y por lo mismo, planteamos que la actividad de reforestación anual es un eje que tenemos que mantener en el tiempo para poder captar ese CO2 que vamos generando en estos casos SOS cuando la electromovilidad falla, por ejemplo, que también es algo que nos ha Claro. pasado producto de la lluvia o cuando está el temporal desatado, como suele ocurrir en invierno acá en Valdivia. Claudia, ¿han sacado la cuenta de cuánto generarían de contaminación si lo hicieran en vehículo? ¿Han hecho un promedio, por último, de ese Mm, cálculo? No, no, hemos hecho un promedio de más o menos cuántos kilómetros se hacen por cada ruta. Van entre los 40 y los 15 kilómetros por ruta en bicicleta. Pero no hemos hecho la transformación como de cuánto CO2 menos estamos Ah, aportando. pero ya uno se puede hacer una idea pensando en los kilómetros que recorren, digamos. Claro. Sí, la Eh, ruta más extensa es como la de los días martes, donde partimos en Los Fundadores y terminamos en Las Ánimas, pasando por Coyico, Las Ánimas. Esa es como la largo, más larga, sí. sí. Ujú. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen? ¿En qué es lo que están pensando ahora? ¿Qué tienen al menos proyectado? Bueno, tenemos dos grandes desafíos, lograr sacar la venta de abono, en el fondo generar el proceso productivo para poder disponer en algunos puntos de venta el humus o el compost de la cleta que genera la Cleta Compostera con el servicio en el fondo. Y también queremos continuar en la postulación de fondos municipales o gubernamentales para poder sumar electromovilidad de mayor escala. Eso es fundamental también para poder suplir esta falencia que tenemos en invierno de tener un puesto digno para nuestro recolector o Claro. poder mantener nuestra propuesta de valor, que es la CO2 neutralidad a través de la electromovilidad. Entonces, tener estos como toritos eléctricos que, que tienen los supermercados para hacer la entrega sería una solución, pero actualmente no nos dan las lucas para nosotros poder adquirirlo, entonces estamos buscando algún financiamiento a través de estos fondos que entregan. Esos son como nuestros principales desafíos y objetivos. También el sumar la electromovilidad en mayor escala nos permitirá también suplir esa falencia que estamos teniendo en invierno, pero también nos aportaría una mayor capacidad de carga, lo que nos propone poder ampliar nuestro nicho de clientes y no solamente hacer retiros domiciliarios, no solo en hogares, sino que empezar a motivar a restaurantes, a hoteles,
a hacer el reciclaje de sus residuos orgánicos. Entonces, también nos entregaría esa oportunidad de poder ampliar la comunidad de la Cleta Compostera y ser más personas reciclando los residuos orgánicos. Wow, cuando dijiste restaurante, como que se me, se me abrieron los ojos imaginando la cantidad de material que podríamos obtener desde ahí. Sería Actualmente maravilloso. nosotros tenemos algunas pymes locales ¿Ya? que nos han solicitado, por más que nosotros nuestro foco era lo domiciliario, nos pidieron y nosotros adaptamos nuestros planes para ello. ¿Ya? Y hace poco se sumó el Hotel Di Torlachi, que queda ahí en Yerbas Buenas. Ellos son como nuestro primer gran cliente y Oh, no. aceptamos su propuesta, nos estamos adaptando y ellos son como los que generan más residuos orgánicos y que hemos logrado ya estar unos 4 o 5 meses con ellos y pudiendo incorporarlos todavía en el retiro con el carrito que tenemos con la bicicleta. Pero esa es la Pero idea, ya como poder sumar una electromovilidad de mayor escala que nos permita pasar por una ruta de restaurantes y así poder, insisto, ser un aporte también para la crisis que le tenemos acá en Valdivia respecto al relleno sanitario, al vertedero que está colapsado y que, bueno, hay una comunidad que se está impactando muchísimo por esta problemática. Claudia, pero si tú me dices que hay pequeñas empresas, ahora se sumó un hotel, Ujú. primero, ellos claramente tienen otro tipo de mentalidad, o sea, quieren contribuir también. Pero si te están pidiendo, sabiendo que tú no das el servicio, que es solo domiciliario, te lo están pidiendo por favor, es porque hay ganas, hay preocupación, o sea, hay espacio para crecer. Exacto. Exacto, es una oportunidad que vemos en el mercado y que queremos aprovecharla, solo que tenemos que buscar la forma de financiar Claro. ese salto a la electromovilidad de mayor escala, porque ya tenemos la electromovilidad con el triciclo y el carro de arrastre de la bicicleta, pero tenemos que sumar algo un poquito más grande. ¿Cómo se llama el hotel? Hotel Di Torlachi. Se los Dito- recomiendo muchísimo, ellos tienen Ah, menús ejecutivos, me acabo para pasar el dato, pero de verdad claro. son menús igual, como llevado también a lo italiano, tienen unos ñoquis los días 29 muy buenos. Mira, qué rico. Sí. Em, si yo te pregunto a ti, ¿qué es innovar? ¿Cómo definirías la innovación? Yo lo definiría como agregar a tu proyecto o propuesta un elemento diferenciador. Así lo tomo yo. Siento que así lo hicimos cuando incorporamos en esta propuesta que ya existía en el mercado, que era la suscripción para hacer el retiro de residuos orgánicos. Agregamos la bicicleta y ya innovamos. Si se estaba haciendo en un vehículo, nosotros lo hacemos en bicicleta con el objetivo de aportar un poquito más, un granito más con el medio ambiente. Y también siento que el haber agregado estos carros con asistencia eléctrica también fue innovar porque estábamos teniendo una problemática, ya las piernas no nos estaban dando para recolectar 20 bolsas y solucionamos eso también de manera de innovar, en el fondo el sumar la electromovilidad, carro con asistencia eléctrica que nos vino a facilitar la vida y ayudarnos muchísimo con todo el peso que tenemos que cargar al hacer las rutas. Entonces, creo que es importante sobre todo innovar cuando tienen objetivo de la base, ¿no? De aportar un poquito más, sobre todo eso, considerando que estamos en una crisis climática y tenemos que tratar de hacer lo mayor posible para dejar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Ay, Claudia, espero que conversemos en 2 años más y me digas, tengo una flota de camiones eléctricos De carrito. recorriendo Valdivia. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de ahí contar lo que ha sido mi experiencia con la Cleta, de motivar también a quizás emprendedores que quieran hacer lo mismo. No somos competencia, aquí hacemos sinergia, necesitamos a más gente reciclando y haciendo de este planeta un mundo mejor para los que viven. Claudia Pérez, fundadora de Cleta Compostera, un abrazo y que estés muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien.